Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Ahí en tu lugar, adórale. Sé que quizá tienes algo que entregar, entrégalo. Si al día de hoy tienes algo que ponerte a cuentas, ponte a cuentas, pide perdón. Jesús no te va a dejar. Jesús está ahí contigo. Señor, te adoramos, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Redentor, nuestro capitán, Señor, porque en este barco vas tú, Señor. Gracias por dirigirnos, Padre. Gracias por guiarnos en este planeta, en este mundo. Que aunque la vida no es para siempre aquí, sabemos que hay una eternidad contigo, Señor, la cual estamos viviendo ya. Desde el día que confiamos en ti, desde ese día que decidimos seguirte, Padre. Señor, restaura familias. Padre, restaura corazones el día de hoy. Toca sus mentes, sus corazones, Señor, sus vidas. Que sean vidas viviendo en santidad, Señor, que puedan brillar, dando gloria en este mundo, Señor, que se está pudriendo cada día más. En este mundo lleno de tinieblas, lleno de filosofías huecas. Padre, restáuranos, avívanos. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Cantemos una vez más. Aunque pase
Mientras tanto, Señor, protege a tu iglesia. Mientras tanto, Señor, avívanos. Mientras tanto, Señor, sana nuestro corazón y ayúdanos a predicar tu palabra y tu mensaje, Señor, hasta los confines del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugar, hermano. Buenos días, iglesia. Uy, pero algunos se durmieron acá. Vamos a ver, buenos días. Es un privilegio para mí poder estar acá. Mi nombre es Germán, como ya lo decía mi amigo David. Y nos conocimos hace ya algunos años, 7 más o menos, 8 años. Soy del Salvador y en lo que estuve acá conocí una princesa, una hermosa mujer que hoy está acá conmigo. Y Dios permitió que esto fuera posible, que ella pues dijera sí, nos casáramos. Pero también David y Donny tuvieron mucho que ver. Ahí me echaron la manita. No sé qué mentiras le dijo ahí David acerca de mí. Le ha de haber dicho algo. Pero gracias también a David y Donny, nosotros pudimos formalizar una relación. Y ya tenemos 4 años de casados y estamos sirviendo en El Salvador. Así que gracias a Dios por eso. Y bueno, no había podido regresar desde hace 5 años acá a México. Ya en mi corazón estaba querer volver, así que estar acá en México es un sueño hecho realidad, un sueño que el Señor está permitiendo el poder estar acá. Y también es un privilegio, como les decía, poder compartir la palabra. Es algo que amo, que disfruto hacer, poder compartir la palabra. Así que vamos a ir a la palabra y quiero invitarles a que vayamos todos a la carta a Colosenses. Y en lo que busca ahí la carta a los Colosenses, quiero que meditemos un poco en algunas cosas. Y es que es importante ver las cosas llenas, ¿verdad? Nadie quiere ver las cosas vacías. Me han dicho que aquí en Michoacán es el lugar donde nace, donde se inventan las carnitas, ¿es cierto? ¿Sí? Todavía no las he probado, pero ya más tardecito las voy a probar. Me encantan las carnitas, las he probado en otro lado. Ahí Donny le pasó la receta también a mi esposa y las ha hecho en casas y lo disfrutamos tanto. Pero ¿qué pasaría si vamos a un lugar donde venden las carnitas y nos sentamos y le decimos, deme 1 kilo de carnitas? Y cuando viene con el supuestamente kilo de carnitas en el plato, lo pone en la mesa y nos damos cuenta que está vacío. ¿Qué sucede? Nos enojamos, ¿verdad? Decimos, ¿qué onda con esto? ¿Por qué nos está dando el plato vacío? Nadie quiere ver el plato vacío. Siempre cuando nos servimos un plato, queremos que esté lleno, que esté bien abundante, porque es rico comer. A mí me encanta comer, no sé a usted. O si alguna vez ha tenido mucha sed después de un día largo de trabajo o alguna tarea que demanda mucho esfuerzo físico, el cuerpo se cansa y hasta la garganta se siente tan seca que lo único que necesitamos es agua. ¿Y qué tal si pedimos agua y en lugar de darnos un vaso con agua lleno, nos dan un vaso vacío? ¿Satisface nuestro cansancio, nuestra sed? No, porque no hay agua. O los que manejamos, ¿cuántos quisiéramos ver siempre el tanque lleno? Alguien diga amén. Por ahí dijeron amén. Queremos ver el tanque lleno, más cuando la gasolina va para arriba, el precio de la gasolina va para arriba y no queremos que la aguja baje y queremos que el tanque esté lleno. Y recuerdo una ocasión con otro amigo pastor allá en El Salvador. Él está casado con una hondureña y nos dijeron, ¿por qué no vamos a Honduras? Las playas son bonitas, solo hay que manejar como 12 horas. Y yo dije, vámonos. Y en ese momento tenía un carro viejito, digámoslo así. Y yo le dije, vámonos en mi carro. Entonces la esposa de este amigo, la que es hondureña, dijo, no, Germán, nos vamos a quedar. Y yo le dije, no, el carro funciona bien, no te preocupes. No, vámonos en bus. Y estuvimos una semana antes del viaje diciendo, vámonos en bus. Y yo, no, vámonos en carro, vámonos en bus, no, en carro. Resulta que al final ella dijo, bueno, voy a confiar en ti. Sos pastor, eres pastor, no me vas a engañar, vamos a llegar. Nos habíamos puesto de acuerdo de compartir la gasolina. Entonces, donde paráramos a echar gasolina, íbamos a pagar mitad y mitad. Pero adivinen
¿A quién se le olvidó llenar el tanque antes de salir? Se me olvida, y habíamos dispuesto a salir a las 2, 3 de la mañana. Salimos yendo en carretera, todo oscuro y el tanque vacío. Y se enciende la luz de la reserva diciéndome: tienes unos pocos kilómetros y te vas a quedar sin gasolina. Hermanos, hermanas, comencé a sudar, porque yo le había prometido que no nos íbamos a quedar en la carretera, que íbamos a llegar bien, pero el tanque estaba vacío. Y yo bien preocupado, hasta que más adelante, por gracia de Dios, una gasolinera abierta, y pusimos gasolina, llenamos el tanque y qué alivio. Qué importante es de veras tener las cosas llenas, el tanque lleno, un vaso lleno, el plato lleno. Pero qué importante es también tener nuestra vida llena, nuestra vida en plenitud. Y lo que hoy quiero que reflexionemos es acerca de en quién podemos encontrar esa plenitud, en quién somos realmente llenos. Porque para el apóstol Pablo, si ya tienen su Biblia abierta o su celular ahí ya en Colosenses, esta idea de plenitud o de estar llenos, de que algo vaya creciendo, es muy importante. Y en el capítulo 1 él dice: miren, el evangelio está creciendo. Luego él dice: yo oro porque ustedes puedan ser llenos del conocimiento de Dios. La idea es que puedan ser completos, que puedan estar plenos. Pero sucedía algo, y es que en ese momento, en el primer siglo, cuando se escribe el Nuevo Testamento, habían falsos maestros que estaban enseñando cosas engañosas, falsas, que estaban enseñando mentira a los que ya habían creído en Cristo Jesús. Y entonces a ellos Pablo le va a escribir y le va a decir: tengan mucho cuidado. Veamos lo que dice el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses. Comienza diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y la primera cosa que Pablo va a hacer en este primer versículo que vamos a reflexionar es: miren, abran bien sus ojos para que nadie los engañe, para que nadie venga a decirles mentiras. ¿Por qué? Porque los que habían creído en Cristo en ese momento estaban siendo engañados, creyendo que necesitaban algo más para sentirse llenos, creyendo que necesitaban de alguien más para sentirse plenos. Y entonces Pablo les va a advertir y les dice que no los engañen, ni por filosofías que en ese momento estaban tan a flor de piel. Y había muchos que amaban las letras y habían filosofías, pero no solamente filosofías, sino que dice: y de huecas sutilezas. Esto se puede traducir como el engaño o la trampa. Estos falsos maestros estaban con la filosofía especulando cosas, pero también con su artimaña estaban engañando a los que ya habían creído en Cristo Jesús. Pero no solamente las filosofías o el engaño, las trampas, sino también contradicciones. Con estas tres cosas estaban poniendo en duda a los hermanos de la iglesia en Colosas. Ahora preguntémonos nosotros: ¿será que hay cosas o hay personas que nos siguen engañando aún en nuestro tiempo? La respuesta es sí. Y que nos quieren desviar de nuestra atención a Cristo Jesús. Y entonces hay aquellos que aman la filosofía y piensan que a través de ella van a llegar a sentirse plenos, a ser llenos. Hay aquellos que engañan y dicen: mira, tómate esto, pásate esta flor en todo tu cuerpo y te vas a sentir satisfecho. Y van engañando. O las tradiciones: es que así se hizo antes y así la gente se sentía plena. Los cristianos de la iglesia en Colosa la tenían muy difícil, porque en esta iglesia, la iglesia de Colosas, habían personas judías que habían creído en Cristo Jesús,
pero también habían gentiles que habían creído en Cristo Jesús. Los gentiles se les llama a todos aquellos que no eran judíos, que eran de otras naciones. A ellos se les llaman gentiles. No era que eran bien gentiles como nosotros lo usamos. Ay, qué gentil, pasa adelante. No, se les llamaba gentiles porque no eran del pueblo judío. Ahora, de los dos lados estaban siendo atacados con estos engaños. Y del lado judío les decían: ok, has creído en Cristo Jesús, muy bien, pero necesitas circuncidarte. Necesitas seguir los mandamientos, seguir la ley, seguir con las fiestas. Todo esto del lado judío para ser pleno. Esto decían los falsos maestros. Pero del lado gentil habían otros falsos maestros que estaban engañando también. ¿Y cuáles eran las mentiras de estos falsos maestros? Eran: ok, tú siendo gentil has creído en Cristo Jesús, muy bien, pero también tienes que adorar a Jesús, tienes que adorar a este otro Dios, al Dios de la fertilidad, al Dios del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ambos lados estaban siendo atacados por falsos maestros con mentiras, haciéndoles creer que necesitaban algo más para estar completos, para ser satisfechos. Y Pablo está advirtiendo acerca de esto, diciéndoles: abran bien los ojos, que no los engañen. Y esta palabra es para nosotros hoy también. Hermanos, abramos bien nuestros ojos, porque hay de aquellos que andan engañando, diciendo que necesitamos algo más para ser felices en esta tierra, diciendo que necesitamos esta cosa o aquello para sentir plenitud en nuestra vida. Pero la respuesta la va a dar el apóstol Pablo. Al final del versículo 8, él dice: y no según Cristo. Es decir, les están engañando con filosofías, con trampa, con tradiciones para que ustedes se sientan completos, y no según Cristo. Es decir, solamente en Cristo hay plenitud. ¿Por qué? Versículo 9. Porque en Él, hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda, ¿el qué? La plenitud de la deidad. En otras palabras, se puede decir que en Cristo está todo lo de Dios. En Cristo está todo lo de Dios. Aunque Cristo tuvo un cuerpo como el nuestro, de carne y hueso, aún en ese cuerpo, dice, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y esta idea de plenitud, si bien algunos comentaristas no le dan o no le aciertan a una sola frase o una sola definición, pero generalmente se puede creer o se puede entender que plenitud es la suma total de todos los poderes que manifiestan el gobierno de Dios. También se puede decir que plenitud de la deidad es todo, es el todo de Dios, su ser. Y quizás no podríamos encontrar el uso exacto que Pablo le dio a la palabra plenitud, pero es claro que el acceso de todo lo que Dios es y hace se alcanza por medio de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ojo, el apóstol Pablo dice corporalmente, porque también un engaño de la época del primer siglo era que Cristo había venido solo en espíritu y que no tenía cuerpo. Entonces, si no tenía cuerpo, ¿cómo murió en la cruz? Claro que Él nació de una virgen, tuvo un cuerpo y fue su cuerpo inmolado en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Pero habían otros que decían: sí, Cristo tuvo un cuerpo porque fue solo hombre, y negaban la deidad de Cristo, negaban que Cristo fuera Dios. Y Cristo es Dios, amados hermanos. Fue hombre, sí, pero fue Dios también. Y fue Dios y fue hombre. Y quizás es algo difícil de poder entender,
pero tenemos que creerlo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, ¿qué consecuencia trae esto a nosotros? ¿Por qué es tan importante que este domingo nosotros meditemos en esto? ¿Por qué es importante saber que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 10. Lea conmigo. Y vosotros estáis, ¿qué? Una vez más, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es solamente en Cristo que usted y yo estamos completos. No hay otra forma de ser plenos o de estar plenos si no es en Cristo Jesús. Por eso es tan importante meditar esto esta mañana. Bueno, esta tarde. Por eso es tan importante saber que Cristo es Dios y que en Él habita todo lo de Dios. Y al saber eso, nosotros entendemos que en Cristo estamos completos, que en Cristo somos satisfechos. Preguntémonos algo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos intentado llenarnos con diferentes cosas y al final nos damos cuenta que terminamos más vacíos que antes? Porque parece ser que una búsqueda del ser humano es la felicidad, es sentirse pleno, el estar lleno. Y no está mal. El problema es que lo buscamos donde no hay. Buscamos ser completos donde no hay plenitud. Y no sé si podríamos hacer memoria y darnos cuenta cuántas veces hemos hecho esto. Cuántas veces hemos buscado el sentirnos satisfechos, el sentirnos plenos, lejos de Dios, lejos de Jesús, ignorándole y yendo por donde creemos que es lo mejor para nosotros, pero dándole la espalda a Dios. Estoy seguro que todos los que estamos en este salón, incluyéndome a mí, lo hemos hecho. Pero no nos sintamos tan mal. Hay un consuelo. Y ese consuelo es que no somos los primeros que hemos dejado a Dios. Y de los errores del pasado de otros, usted y yo podemos aprender y podemos recapacitar y hacer las cosas mejor. El pueblo de Israel fue el primero que abandonó a Dios. Y quiero que me acompañe a Jeremías, al libro del profeta Jeremías, específicamente en el capítulo 2. Vamos a leer cómo Dios va a señalar la maldad que el pueblo de Israel ha hecho. Jeremías capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11. Y entonces Dios va a hacerle una pregunta al pueblo de Israel y le dice, Jeremías capítulo 2, desde el versículo 11 al 13. Dios le dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Esta pregunta es interesante, porque habían muchas naciones idólatras, con un sinfín de dioses falsos. Y la pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel es: ¿han visto o acaso otras naciones con sus dioses falsos los han cambiado? Y él mismo responde a esta pregunta y dice: sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. En la nueva traducción viviente dice así: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Qué palabra más fuerte, pero que también es para nosotros hoy, en el año 2021, en medio de una pandemia. Es muy probable que hemos cambiado a Dios,
que hemos dejado a nuestro glorioso Dios y hemos comenzado a seguir ídolos inútiles. Y ante esta situación, Dios utiliza su creación para explicar lo grave que es esto. Versículo 12: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. En esta versión que me gusta tanto dice: los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados. ¿Por qué? Porque ningún otro pueblo con esos dioses falsos los dejaron, pero el pueblo de Israel, con un Dios poderoso y un Dios verdadero, lo cambiaron. Y cuando yo leo esto, me hace pensar en qué tan similares, qué tan parecidos somos al pueblo de Israel. Dejamos a Dios, cambiamos a Dios. Y por si no lo hemos entendido lo que está pasando, Dios va a explicarlo un poco más en el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ese fue el primer mal. Y el segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males hizo el pueblo de Israel, y dos males hacemos nosotros hoy en día también. Dejar la fuente de agua viva, fuente donde el agua corre de una manera tan hermosa y abundante y cristalina que pudiéramos tomar agua de ella, pero la abandonamos y comenzamos a cavar charcos. ¿Y quién quisiera tomar agua de un charco sucio? ¿Quién de nosotros se atrevería? Estoy seguro que por más sed que tengamos y vemos el agua tan sucia, café, negra, en un charco, no la tomamos. Pero es tan ilógico como el pueblo de Israel dejó su fuente de agua viva, dejó a Dios para cavar cisternas rotas, charcos que no retienen agua. Y no importa qué tan honda sea esa cisterna, qué tan ancha, qué tan larga, Dios dice: no retienen agua, porque son cisternas rotas. La idea de cavar nuestras propias cisternas es sentirnos autosuficientes, es ya no depender de Dios, que es la fuente de agua viva, sino empezar a depender de mis fuerzas y decir: yo voy a satisfacerme, yo voy a hacerme una persona plena. Y comienzo a cavar, tomo la pala y comienzo a cavar. Y oh sorpresa, Dios dice que esa cisterna que usted y yo estamos cavando lejos de Él no puede retener agua. Jamás pueden retener el agua. Cada uno de nosotros sabe bien cuál es la cisterna que estamos cavando lejos de Dios. ¿Qué es aquello que nos aleja de Dios y que usted y yo comenzamos a cavar, creyendo que en un momento vamos a estar llenos, vamos a ser felices, vamos a estar plenos? Pero la verdad es que esa cisterna no retiene agua porque está rota. Y cuando intentamos llenarla, el agua se va, porque es una cisterna rota. Todo lo que usted y yo intentemos hacer lejos de Dios para satisfacernos, para llenarnos, es inútil, porque Él es la fuente de agua viva. En Él, solamente en Él, hay plenitud. El Salmo 23, lo hemos citado esta mañana, nos habla de una gran verdad. Y en la Nueva Traducción Viviente, ese Salmo 23 comienza así: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Cuando estamos con Él, cuando reconocemos que Él es nuestro pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Pero cuando dejamos la fuente de agua viva y comenzamos a cavar nuestras propias cisternas,
tenemos una gran necesidad porque Él no está ahí. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas, creyéndose autosuficientes. La realidad es que usted y yo hacemos lo mismo también. Queremos construir cisternas rotas. Y puede ser una carrera universitaria, un negocio fructífero, una relación sentimental lejos de la voluntad de Dios, una apariencia en las redes sociales, siguiendo ideas de este mundo, filosofías, y cavamos cisternas rotas para sentirnos plenos, pero terminamos más que vacíos. Sea lo que sea, hermano o hermana, con lo que queramos llenar nuestra vida, sea cual sea la cisterna rota que estemos cavando, jamás vamos a estar completos. No estaremos completos si no es en Cristo Jesús. El tiempo del verbo estáis completos en el griego indica una experiencia permanente. Es solamente en Cristo que podemos encontrar plenitud. ¿Se acuerdan lo que pasó en Juan capítulo 4? Cuando Jesús está yendo hacia Samaria y hay un pozo y hay una mujer que está ahí sacando agua, pero está sola porque esta mujer no se llevaba con otras mujeres. La mujer samaritana. Esta mujer había cavado su cisterna y había intentado sentirse plena, sentirse satisfecha a través de las relaciones. Y Jesús le dice: mira, ¿por qué no vas por tu marido? Y la respuesta de esta mujer es: no tengo marido. El Señor Jesús le responde y le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, o sea, un sexto, no es tu marido. Esta mujer, a través de las relaciones sentimentales, ella estaba intentando sentirse plena, ser satisfecha, pero la verdad es que seguía muy vacía. Y entonces Jesús le dice: mira, yo te voy a dar de un agua que si tú la bebes no tendrás sed jamás. Eso habla de plenitud. Ahora, ¿por qué Jesús puede ofrecernos esta plenitud? Volvamos a Colosenses. ¿Por qué Jesús puede ofrecernos plenitud? Primero que nada, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es pleno. En Él está todo lo de Dios. Dice el capítulo 1 del versículo 15 en adelante que Él es la imagen del Dios invisible, que en Él fueron creadas todas las cosas, que en Él subsisten todas las cosas creadas. Dice ahí mismo que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice en esta misma carta que en Él nuestros pecados han sido perdonados y que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, dándonos así el perdón de nuestros pecados. Y tuvo la victoria en la cruz del Calvario, y tuvo la victoria en aquella tumba cuando al tercer día Él se levantó. ¿Nos queda alguna duda de por qué en Jesús podemos ser plenos? Yo esperaría que no, porque la palabra de Dios nos habla de quién realmente es pleno, de quién realmente está completo. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo en el Evangelio de Juan, en el versículo 6:35, no lo busque, yo se lo leo. Él le dice: Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Plenitud. El que a mí viene. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo Jesús hasta este momento, déjame decirte que tu vida no puede ser una vida plena, porque necesitas de Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, para llevar una vida plena. Y si tú estás aquí
y ya creíste hace algunos años, pero ya has dejado la fuente de agua viva, déjame decirte que no puedes llevar una vida plena, porque es solamente en Cristo que hay plenitud, porque Él es el pan, que el que de Él coma nunca tendrá hambre, ni tampoco tendrá sed jamás. Cada uno de nosotros sabe muy bien por qué hemos dejado a Dios, por qué le hemos cambiado, por qué cosas. Y seamos honestos, en el día a día cambiamos el tiempo de estar con Él por otros tiempos. Y en lugar de ir a su palabra y de leer, preferimos ver Netflix o ver una película, o preferimos ver cualquier otra cosa o hacer cualquier otra cosa en lugar de buscar a la fuente de agua viva. Y así va a ser imposible que tengamos una vida satisfecha, que tengamos una vida plena, si en lugar de cada día acercarnos más a nuestro pastor, si en lugar de cada día buscar la fuente de agua viva, estamos buscando cosas de este mundo, creyendo que nos van a satisfacer, estamos equivocados. Hermanos, no busquemos estar o ser llenos donde no hay plenitud. Solamente en Él podemos estar completos. Solamente estando con Él podemos estar llenos. El consejo del apóstol Pablo es: de la manera en que han recibido a Cristo, anden en Él. En otras palabras, está diciendo, así como tuvieron fe para creer en Cristo Jesús, sigan teniendo fe para vivir con Él todos los días. Solamente en Él es que usted y yo podemos ser plenos y que nada nos falte. El salmista decía: en tu presencia hay plenitud de gozo. En Él, en su presencia. Si queremos tener una vida plena, todos los días tenemos que buscar de Él. Todos los días, desde la mañana, durante todo el día y hasta la noche. Buscar de Él en oración, en su palabra, compartiendo con otros hermanos como estamos acá. En su presencia hay plenitud de gozo. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros que no teníamos nada más que una gran deuda por pecadores, ahora hemos creído en Él y tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos plenos. En Cristo Jesús estamos llenos. Gloria a Dios por eso. Porque es solamente en Él. No por nosotros, no porque lo merezcamos, sino por la gracia infinita de Dios, por su misericordia. Y aún cuando pasemos por momentos difíciles, que todos los atravesamos, si estamos en su presencia, aún en ese momento difícil, en esa situación de calamidad, vamos a tener satisfacción, vamos a tener plenitud, porque no depende de la circunstancia, no depende de nosotros, sino depende de estar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos haces recordar que solamente hay plenitud en ti, que necesitamos estar cerca de ti, de esa fuente de agua viva. Oh Padre, perdónanos, porque constantemente estamos abandonando la fuente de agua viva que eres tú. Y estamos intentando cavar cisternas rotas que no retienen agua. Perdónanos por eso, pero ayúdanos a poder volvernos a ti cada día, a buscarte, a estar en tu presencia, porque ahí hay plenitud de gozo, a vivir una vida junto a ti. Y que otros puedan ver que nuestra vida está satisfecha, que nuestra vida está completa, que vivimos una vida plena en ti. Y quieran eso. Y que podamos evangelizar no solamente con las palabras, sino con nuestra vida, con nuestro modo de vivir. Bendice esta iglesia, bendice a David, que es el pastor de esta iglesia, este siervo que tú has levantado en este lugar. Gracias porque restauraste su salud.
Gracias porque guardaste la salud de Donnie y de sus niños. Y te suplico, Señor, que le sigas dando fuerza, que le sigas dando aliento para que él siga adelante con esta bella obra que tú le has permitido. Esta obra que es tuya, esta iglesia que es tuya. Ayúdale, Señor, a salir adelante. Que esta iglesia pueda crecer, no solamente en número, sino en el conocimiento hacia ti. Y que vivan una vida plena para poder servirte, para poder brillar en esta comunidad. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.